Bueno, nos acompaña el diputado Julio Mendoza, diputado herrerano, proponente de este proyecto ya sancionado por el presidente para producir biodiesel localmente. Bueno, ¿de qué va el proyecto? Pues realmente esto serviría para bajar el precio del combustible y cómo sería la producción. Es decir, con una producción ya casi equiparada a oferta y demanda en la producción de caña de azúcar y derivados. Bienvenido, Julio, y buenos días. Gracias, buenos días a todos. Buenos días. Tenemos que partir primero que este proyecto ya fue ejecutado en el pasado Sí. y ya se sabe el costo de producción del pasado, ya se saben los errores que se cometieron, los aciertos, los desaciertos y por dónde se debe ir. Pero con la leve diferencia que ya no solamente el ingenio de las cabras, en aquel momento que inició ese proyecto, es el interesado, sino que ahora todos. Ahora parece ser atractivo para todos, parece ser atractivo para poder salir de una zona que muchos de los ingenios azucareros han mantenido en firme porque la producción de azúcar no ha aumentado, el consumo de azúcar disminuye, Fernando. Sí, por los derivados. Por eso hablé de no solamente el azúcar, sino que esto se usa para un montón de cosas más. Sí, entonces definitivamente al meterse más personas, más empresas a la producción de caña y al procesamiento para llegar al bioetanol, baja el costo de producción. Igual hay una curva de aprendizaje que donde cuando van pasando los años van bajando los costos de producción, Sí. los costos de producción, y de esta manera va bajando el costo del litro de biodiesel. Ok, uno, ¿cuándo el biodiesel cuál es el precio tope? ¿Cómo explicarlo? ¿Cuál es el precio del combustible para ser rentable el biodiesel? Bueno, ese precio lo define el secretario de Energía, Jorge Rivera, pero ahorita más o menos... No. Es decir, porque obviamente el fracking, por ejemplo, pues llega un momento que si baja el precio del barril, a los precios que tiene ahora, no se hace rentable hacer el fracking. Por eso te pregunto, ¿cuándo el biodiesel se hace rentable y qué pasa cuando no es rentable con esta nueva ley? Bueno, definitivamente no quiero poner un número en específico porque la Sí. gente se queda con ese número en la mente, pero aproximadamente se tiene previsto que el precio final del biodiesel al consumidor esté entre los 80 centavos el litro, entre 80 y 90 centavos el litro. Obviamente en la producción hay que hacer unas variantes para Sí. poder ir bajando, pero tú tienes toda la razón, cuando el precio del combustible fósil esté alto, Incide, obviamente. incide Pero positivamente el biodiesel panameño, pero cuando el precio del combustible fósil esté bajo, no incide positivamente. ¿Qué vamos a el precio producir? panameño. ¿Biodiesel o etanol? Bioetanol, bueno, también biodiesel, que es la matriz general de la ley, pero en sí va a ser bioetanol. Bioetanol producido a partir de la caña de azúcar. ¿qué porcentaje del galón que uno recibiría, hasta qué porcentaje tendría o podría mezclarse el biodiesel? Hasta el bioetanol? 10% dice la ley. 10%. Hasta 10% dice la ley, pero eso va paulatinamente. Eso no es inmediatamente en el 2024. Porque hablan de una cantidad de hectáreas para esta producción. ¿Qué es lo que dice la ley? Porque vi una noticia hace unos días en la Estrella de Panamá que no había, es decir, suficiente tierra para llegar a esa cuota que se está pidiendo en la ley. Sí, definitivamente con el aumento de la compra de vehículos va aumentando asimismo el consumo de combustible. Entonces, nosotros hemos previsto que con la cantidad de hectáreas que hay ahorita sembrada y con la que se tiene proyectada, nosotros decimos así, un término muy genérico, podemos sembrar de caña todo Panamá, Sí, pero que esa no es la idea. no vamos a poder suplir la necesidad del 10% cuando se llegue el momento del 10%, pero esto es positivo. Esto es positivo porque quiere decir que no va a haber tantas tierras ociosas en Panamá y lo que se transforma en empleo y en dinero para la gente. Así que yo lo veo bastante positivo de que la demanda sea tan grande, de que nosotros vamos a estar luchando siempre con llegar a ese 10% y muy pocas veces lo vamos a estar llegando. Entonces es ahí donde entra en la ley los tipos de licencia, Sí. donde se puede importar cuando no hay
Cuando no hay... ¿Y dónde se refinaría este biodiesel? Bueno, las empresas azucareras, que son los ingenieros azucareros, que serán los empresarios que van a elaborar este producto final, serían ellos los poseedores de estas plantas. Es decir, ¿qué tan eficiente es el etanol versus la gasolina? Porque ¿de qué me vale mezclar algo que es más barato si a la larga me va a dar menos kilómetros de distancia? Bueno, se ha comprobado en Brasil y en Estados Unidos, sobre todo en Brasil, se ha comprobado que se le ha colocado 17%, 18% y 19%, hasta 20% de etanol y sigue teniendo la misma eficiencia. A muy bajo costo, obviamente, claro, porque la producción de caña en Brasil, el costo de producción es chiquito. Es más barato que en Panamá. José. Diputado, usted es del circuito C2, ¿no? Sí. Este es de un área cañera. Por excelencia. Para nuestra audiencia, usted me corrige porque usted estudió la ley, yo estuve involucrado bastante en el debate y la discusión porque nosotros tuvimos etanol en las bombas y suplíamos etanol, o sea, nosotros digo el país, pues. Sí. Y hay varias cosas que la audiencia debe saber, me gustaría que usted le hablara. En primer lugar, Fernando, la mezcla de gasolina con etanol o biodiesel no baja la eficiencia del combustible. Okay. No la baja. Lo que mejora además es la contaminación disminuye. Esa es una primera. Pero hay una cosa importante. Por eso le preguntaba si usted era del circuito C2. Cuando comenzó este proceso con la inversión que hizo Carlos Pelas en campos de PC, nosotros logramos varias cosas. Uno, incentivar el volumen de inversión en esa área. La caña es uno de los pocos cultivos que produce mayor cantidad de empleo por hectárea, mayor cantidad de inversión, mayor cantidad de riqueza y que tiene la capacidad de pasar de materia prima a ser procesada en Panamá. Entonces nosotros le daríamos un valor agregado sumamente importante, no solamente por los empleos y la riqueza que generaríamos en áreas donde la gente sabe de caña, y las empresas procesadoras de los ingenios serían las que elaborarían Ahora, la pregunta mía es, diputado, ¿qué garantía tenemos de que no nos vaya a pasar lo que nos pasó la otra vez pasada, donde hicimos las inversiones, nuestros productores de caña se quedaron con el equipo porque cerramos eso, porque la Secretaría de Energía dijo que no, que el valor agregado, y no habían hecho ningún cálculo del valor agregado? Yo recuerdo porque a mí me tocó discutir con el entonces director de energía de esa época y le dije que estaban equivocados, porque todo eso que generaba el etanol generaba valor agregado en la nación. Los demás son importaciones netas. ¿Qué seguridad tenemos nosotros de que al firmar esa ley la inversión se va a mantener en un periodo? Sí, de garantizar la inversión. Yo siento que hay 3 garantías. A ver. Primero, no devolver al poder los que se encargaron de acabar con la inversión privada, que fueron los Varela. Segundo, que ahora no solamente va una sola empresa, sino va Calesa, Santa Rosa, Ingenio La Victoria, Las Cabras y Alange. Va a haber los 5 grandes empresas, ingenios. Los 5 grandes ingenios. Y yo creo que la presión va a ser tan grande, porque no solamente vas a impactar en una provincia, como se impactaba de manera muy puntual en este caso, sino que vas a impactar en Coclé, Herrera, Los Santos, Veragua y Chiriquí. Entonces, entre más rápido se ejecute este proyecto, más rápido se vean los beneficios en estas 5 provincias, yo creo que esa será la mayor garantía que nosotros podemos darle, aparte de no devolver a los que en ese momento mataron las esperanzas de muchos panameños y panameñas. Uno de los problemas que tenemos nosotros en este momento, para este proyecto, es la baja productividad
que se da en el rendimiento por hectárea de caña. O sea, la variedad de caña que estamos sembrando nosotros ahora mismo, estamos muy baja la productividad comparado, por ejemplo, con Colombia. Entonces nosotros tenemos que producir e importar nuevas variedades y ahí el Instituto Nacional de Agricultura deberá estar ya preparándose para producir y recomendarlos a los, porque aquí hay dos, el cañero y el colono que trabajamos nosotros en las provincias de Rey de los Santos, que deben tener una mejor variedad de caña, una mejor recomendación para la fertilización, control de maleza, para aumentar la productividad de por tonelada en caña y aumentar el BIX, que son los sólidos totales de azúcar de la caña. Yo creo que en eso nosotros nos estamos preparando, y a mí lo que me preocupa es que entusiasmemos a la gente de Herrera, Los Santos, Veragua, Coclé, Chiriquí, y de pronto le sacamos la tabla. Porque estamos hablando, Julio, que Panamá, el país consume 11 millones de galones de gasolina al mes. Es decir, ¿cuánto necesitaríamos para producir 1 millón de galones de biodiesel mensual? Para poder llegar al 10% del bioetanol. ¿Cuántas hectáreas se actualmente necesita? Aproximadamente entre 15.000 y 20.000. Wow. Eso lo tenemos. Pero eso es lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Paulatinamente, es doblar la producción de caña. Eso tiene un efecto enorme en la generación de empleo. Por supuesto. No solamente en los trabajadores agrícolas, sino en la compra de equipo, en el procesamiento, en el transporte, en los ingenios. Sí, eso tiene un efecto importantísimo en la cota de valor agregado al combustible que usted va a usar en su carro. Sí. Esa es una de las cosas más importantes para mí de ese proyecto. Sí, definitivamente, y disculpa que interrumpa, este es lo más importante porque se va a ver impactado, imagínense, 2.000 a 3.000 nuevos empleos ganando $600, $700 mensuales. ¿En provincias centrales eso En provincias centrales. Bueno. ¿Cuántos millones vamos a inyectar a la economía? Esto va a ser casi una mina en provincias centrales, pero que usted puede ver. Industrial. Sí, entonces. ¿Y cuándo se espera que esto empiece a funcionar? Bueno, ya el presidente sancionó la ley. Sí, ya la sancionó. Y la sancionó en muy buen tiempo porque ahorita es la carrera de salir a buscar financiamiento por parte de las empresas privadas para poder financiar las nuevas hectáreas de caña y financiar también la planta de procesamiento para generar bioetanol. Entonces, todos tienen que iniciar ese proceso en este año lo más rápido posible. Porque todo lo que era campos de PC, los pelas se lo llevaron de vuelta a Nicaragua. No, todavía está el equipo, solo que con la leve diferencia que ahora PC cuenta con la única zona franca de provincias centrales, que está generando empleo con la embotelladora que muy pronto va a iniciar operaciones. El peligro que vio la industria de Varela fue que ellos decían que Campo de PC estaba invadiendo para producir ron. Lo que ellos tenían para producir seco. Y que estaba poniendo para producir melaza. Y entonces viene la falta de competencia. Yo creo que este es un proyecto. El primer problema que se va a encontrar en los bancos es ¿cuál certeza tengo yo? Porque esta es una inversión de 5 o 6 años. O sea, yo tengo que pagar de financiamiento para la caña bianual y para tu equipamiento de 5 a 6 años. Los bancos te van a pedir, bueno, ¿cuál es la garantía de que vamos a seguir funcionando? Esto funciona bien en Brasil. De hecho, estuvimos trayendo etanol de Brasil para usarlo nosotros aquí. Tenemos que adaptar las bombas para la mezcla. Todo eso es parte de un proceso. Parte de esta inversión que tomará. ¿Dónde se mezclaría eso? ¿En una refinería o aquí en el país? En las mismas refinerías se mezclarían. Pero es decir, eso va a ser una exportación panameña. Es decir, sí, pero requiere tanques especiales. Sí, tanques especiales. En las bombas. Sí, se requiere una adecuación en todas las bombas del país. Eso se mezcla en las bombas. No, se mezcla y se tiene bombas y depósitos especiales para esto, para despacho de esto. Ya lo teníamos. Es que esto no es que nosotros no lo podemos hacer. Esto lo hicimos. Sí. Lo que pasa es que lo suspendimos abruptamente y golpeamos la economía de Rey Los Santos. Ahora viene el proceso más difícil para la Secretaría de Energía, que es la programación de la adecuación de estos tanques de almacenamiento, 1, que todavía están en las cabras, 2, la adecuación de las bombas.
Claro. de las bombas, pero sobre todo son los tanques de almacenamiento, más allá que la herramienta que despacha el combustible. Entonces, iniciar la operación aquí en la ciudad capital, que es donde se da la mayor demanda, para que en abril 2024 podamos ya estar comercializando bioetanol producido aquí Porque en la Panamá. caña es decir, la cosecha de cañas es corta. Sí, mira, Sí. porque nosotros usamos el mayor BRICS, los azúcares totales de la caña se producen en el verano, que es cuando se concentra Nosotros usamos, el periodo es corto, pero el periodo de la caña tiene la ventaja de que como cultivo Sí. genera empleo durante todo el año, como cultivo, y genera riquezas durante todo el año, no solamente al trabajador que siembra, que abona, sino a todo el que entra al proceso, a las cadenas de suministro, a las cadenas de suministro de comida. Es una cosa gigantesca. Y nosotros hicimos un estudio del valor agregado de la caña como cultivo para mezclarlo con el combustible, porque ¿qué es lo que está pasando? Este es un aporte a tener energía más limpia, porque el combustible va a estar en el mundo por un periodo más largo De lo que todos pensamos. de lo que todo el mundo piensa. De hecho, Carros uno de los grandes eléctricos. problemas de la guerra de Ucrania que ha demostrado es que el combustible fósil y el combustible nuclear, que ahora se considera verde, fíjate, Verde. Bueno, que siempre lo fue. fueron suspendidos y Francia está construyendo 5 centrales. El 75% de la energía 5 eléctrica en Francia viene de energía Pero nuclear. ahora se van a construir 5 nuevas, igual que va a ser Alemania. Entonces, nosotros, en el largo plazo, vamos a tener, para mí el largo plazo, 20, 25, 30 años. Después de 30 años, Todos estamos muertos, como dice Keynes. creo que este proyecto, el impacto de ese proyecto, a mí me parece que una cosa que ustedes deben hacer es divulgarlo bien, Sí. Sí. sobre todo en las provincias de Herrera, de Los Santos, Veragua, Chiriquí. de Veragua, Chiriquí Coclé. y Coclé, en donde vamos a tener un resurgimiento de la economía regional, porque no hay nada más barato que producir empleo en el campo y empleo bien pago en el campo. Eso tiene una tasa de rendimiento mayor, que no solamente se mira en la reducción del precio, sino en el impacto en la economía para incorporar mano de obra del campo. Con tecnología, por ejemplo, podemos cortar con máquinas, o sea, podemos hacer 1000 cosas. Las petroleras, ¿qué han dicho de este proyecto? Bueno, hasta el momento no se han opuesto al proyecto. Pero ¿tuvieron en la consulta? Sí, tuvieron en la consulta, no se han puesto el proyecto, solamente que se les diera un poco de tiempo para poder adecuar. Porque el impacto económico que va a generar en Panamá es mucho más, o sea, es más grande de lo que se piensa. Y yo creo que sería una canallada decir, no, este proyecto no va porque económicamente me va a afectar a mí en el 10% de la venta del combustible. Igual la venta del combustible va subiendo, porque vamos aumentando en población, No, vamos va a tener menos aumentando costo, porque es en algo que se va a carro. producir internamente. Sí, entonces yo creo que sería algo injusto y nosotros al principio lo vimos como que déjenos entrar para poder producir empleo aquí. ¿Ese biodiesel tendría el mismo impuesto que tiene la gasolina por galón? ¿O Eso en la mezcla estaría...? Está dentro de la mezcla, pero todos esos temas técnicos de precio lo estaría manejando el secretario de Energía. Por eso que yo digo que yo no quiero decir que el precio por litro del combustible de bioetanol va a ser tanto, porque la gente se queda grabado con ese número aquí en la cabeza y dice, el diputado dijo que ese era el precio que que ese iba a era el vender. precio y la gente no se olvida más nunca de ese precio. Bueno, diputado, ya que lo tengo aquí, pues, miembro del CEN del PRD. Usted está apoyando a Cristiano Adames, ¿no? Sí, definitivamente estamos apoyando al presidente de la Asamblea, Cristiano Adames, en sus aspiraciones por ocupar la silla presidencial. Primeramente, en la primera instancia, Sí. en las primarias del PRD, una gran cantidad de diputados estamos apoyando el liderazgo que tiene él. Bueno, son 35 diputados. ¿Cuántos están De apoyando? los 35 diputados, no menos de 15 están apoyando al diputado Adames de manera bastante vertical. Sí. Sí. Y quiere decir que entonces usted no va el sábado a Penonomé, el domingo a Penonomé. No, el domingo vamos a estar en Mañanitas. Ok. En Mañanitas acompañando Bien lejos. al poder popular, al poder local en
en una tradicional desfile de carreta, si no me equivoco, en una bandera encabezada por el doctor Adames. Pues, ¿cómo fue la discusión de esas reservas y cómo ha caído dentro esas reservas que se están haciendo? Bueno, ustedes... Supuestamente una reserva para alianza, pero bueno. O sea, hay que entender también que al ser el partido muy grande, Sí. hay muchas aspiraciones y hay muchas opiniones encontradas. A ver. Opiniones encontradas como que el que es autoridad actual, ya sea representante, alcalde o diputado, no quiere ir a primaria. Pero el que no es autoridad actual sí quiere ir a primaria. Entonces usted se encuentra en la disyuntiva de en qué lado me ocupo. Entonces es ahí donde el CEN decidió, en base a las conversaciones que ha tenido, no esta persona, sino otros miembros del CEN, con diferentes miembros de otros partidos, para poder abrirle la ventana a los otros partidos después de las elecciones de junio y decirle, mira, tú te puedes unir con nosotros porque nosotros te vamos a garantizar estas curules. O sea, obviamente nosotros estamos tratando de garantizar... Es decir, no creo que vayan a guardar las siete casillas en San Miguelito, por ejemplo. Bueno, esa fue una decisión que fue tomada en el día de ayer pensando primero en una alianza con el Molirena. Sí, pero el Molirena fuera de Pancho Alemán, ¿qué otra figura tiene ahí en San Miguelito? No creo que le den solamente Molirena. De las 7 también, no le van a dar otra más. También guardando una posición, y no quiero pecar, pero podemos guardar una posición al partido panameñista. El peso del voto plancha PRD en San Miguelito es bastante considerable y apetecible para cualquier partido. Entonces, siento yo que en otros también, en otros circuitos, al haber las reservas, estamos indicando, y por eso estamos dando un mensaje a todos los otros partidos, que se puede conformar una gran alianza para poder reconquistar el poder nuevamente. Pero vuelvo y caigo. Ustedes le pueden estar guardando una al Molirena, una al panameñismo, como dices, pero las otras 5, ¿a quién se la está guardando? Bueno, hay un mecanismo dentro del reglamento del Partido Revolucionario Democrático donde el Consejo Directivo Nacional, que lo componen 38 personas, son los que dirían cuáles serían las otras posiciones. Obviamente con el respeto de los diputados actuales que están dentro de... Por ejemplo, ahí en el 6-2 también está la curul reservada. Sí, la curul está reservada por mera estrategia que se da de tratar de guardar una curul que por más de 30 años no era PRD. Tratar de no afectarla en primaria para que de alguna manera esto no se pueda introducir fuerzas externas. Pero no es más contraproducente que tú sometas tu liderazgo, por ejemplo, en el 6-2. Bueno, vamos a ver qué dice la gente de mi circuito sobre mí. Y voy a una primaria y si tengo liderazgo, bueno, la voy a tener. ¿Eso no crea más frustración decir, bueno, es que de a dedo vamos a reservar esta? Depende del liderazgo que tenga la persona. Ajá. Nosotros venimos de unas elecciones, varias elecciones. El 27 de marzo fuimos a elecciones de delegado. Sí. De delegado. Esta persona, su servidor, se midió dentro de su propio corregimiento en una nómina solitaria para medir el liderazgo que tenía en mi propio corregimiento. Pero también me medí en todos los otros corregimientos y logramos acaparar el 62% de los votantes. Okay. El 62% de los votantes, con una gran participación que fue aproximadamente del 85%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el liderazgo de nuestra persona está bastante consolidado y después incursionamos en el comité ejecutivo, en una campaña para entrar al Comité Ejecutivo Nacional, reforzamos el liderazgo que teníamos. Entonces, el CEN evaluó que en ese caso, y tratando de proteger la curul que tanto nos costó, la reservamos. Y así en muchos otros casos, situaciones particulares y totalmente distintas que podemos analizar las 71 curules. Y yo no solamente las curules, sino, por ejemplo, se rumorea que también está la alcaldía de Panamá. Sí, la alcaldía de Panamá, la alcaldía de San Miguelito y la alcaldía de Colón está dentro de la reserva de estas curules de alcaldía. También a otras reservas de las representaciones. Sí, hay representaciones. De las representaciones, sobre todo las de aquí de la capital. Y bueno, en base también a otros criterios se eligió las reservas por ejemplo, se reservó el circuito de La Pintada, Natá y Olá
pensando en un futuro que nosotros podamos hacer alguna alianza con el Partido Panameñista. ¿Y qué pasa si no hay alianza? Debe ser el mecanismo que el O sea, estatuto... ¿cómo se va a escoger la persona, por ejemplo, si llega en junio y no hay alianza? Que Hay 3 mecanismos para escogerlo. ¿Cómo se cogía antes? Consejo Directivo Nacional. Consejo No, Directivo las estructuras- Nacional. Las estructuras locales se Sí. cogían. Consejo Directivo Nacional, que lo conforman las 38 personas Sí. que te mencioné, y las juntas directivas de corregimiento y la Asamblea General. Entonces, las juntas directivas de corregimiento son 14 miembros por cada corregimiento. En el caso del circuito 6-2, que es mi circunscripción, Sí. serían 24 corregimientos, 14 personas por cada corregimiento. De las 24 juntas directivas de corregimiento, la facción mía el 27 de marzo del año pasado ganó 21. Ahí tú ves el liderazgo que yo tengo sobre mi circuito a nivel interno del partido. Entonces, de esa manera se escogería también, podríamos nosotros recién decidir de qué metodología utilizar para decidir en esas pocas curules que quedarían de esa manera. Pero nosotros todo lo estamos haciendo con el fin de poder realizar una gran alianza para el 2024, porque yo estoy convencido, y esto es una opinión muy personal mía, no del CEN, de que solo no ganamos. Bueno. Solo no ganamos, tenemos que ir en alianza con alguien. Bueno, Julio Mendoza, vamos a ver entonces qué pasa el domingo y qué pasa también con este proyecto de biodiesel, de biocombustibles ya sancionado por el presidente y cómo va a impactar eso en el precio de los combustibles. Solamente serían las gasolinas y el diésel, es decir, los dos podrían utilizar este biocombustible.